ahora en este día de Shabbat. No vamos a hablar ahora de la parashá. Ahora vamos a hablar acerca de Pesach. Pesach está muy pronto y hemos visto que es bueno que podamos tener conciencia de lo que es prácticamente las festividades de Hashem, que podamos tener en cada uno de nosotros, los hermanos, conciencia de lo que son las festividades, de lo que es Pesach, de lo que es Shavuot, de lo que es Sukkot, porque son días totalmente especiales para Hashem. Así que algunos 3 o 4 Shabbat consecutivos vamos a estar hablando acerca de Pesach. Por la tarde, Morel Yaku va a estar hablando de la parashá que corresponde a cada semana, pero su servidor va a estar hablando de Pesach. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Contentos? ¿Sí? ¿Sí? A ver, sonría por favor. Recuerde que día de Shabbat es día alegre. Amén. A ver, hay que disfrutar, hay que tener las sonrisas entre nosotros. Cada día de Shabbat tiene que estar alegría, ¿verdad? Mostrar alegría. Hay que reír aunque no tengamos eso en el corazón. Para que Hashem, viendo que nosotros nos reímos por algo, nos dé la causa por la cual reímos y Hashem nos pueda bendecir con buenas cosas. ¿Está bien? Amén. Así que cada día de Shabbat, cuando nos vemos aquí, trate de que desde que abra esa puerta, a poner la sonrisa. Amén. Amén. Ok. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar con hablar de Pesach. Creo que va a ser muy bueno que podamos tener todo este conocimiento que Hashem me ha permitido que podamos tener, que podamos estudiar, para que así, como mencionaba, podamos tener conciencia de lo que son prácticamente las festividades que son de Hashem. Quisiera hacer saber a ustedes primeramente que para el pueblo de Israel en el judaísmo, una de las principales bases del judaísmo es la historia de Israel. La historia de Israel. El pueblo de Israel, en base a todo lo que le ha sucedido, el pueblo de Israel es el que ha hecho que la historia de Israel sea dada en la Torá. Es más, me atrevo a decir que sin Israel, la Torá no podría ser Torá, porque hace falta Israel para que con todo lo que ha acontecido con Israel, pueda marcar la historia del pueblo de Israel, y de esta manera no solamente al pueblo de Israel, pero de manera mundial. Porque en base a la historia de Israel, en base a las Sagradas Escrituras, es que mucha gente ha conocido lo que Hashem ha hecho por su pueblo. Todo lo que está escrito, todo lo que ha resultado con el pueblo de Israel, también es para nosotros. Es como que de manera en el pueblo de Israel, como de manera general como nación y de manera individual, todos estos personajes que aparecen en las Sagradas Escrituras son personajes y es una nación del cual nosotros podemos aprender muchas lecciones, ya sea en el presente o también lecciones que podamos o vamos a poder aprender también en el futuro. Y esto es prácticamente lo que ha formado la historia de Israel. Y entre la historia de Israel se da a conocer principalmente el amor que Hashem tiene para con su pueblo. Un pueblo que Él ha escogido de entre todas las naciones, y en esta historia de Israel, Hashem es el que muestra ese gran amor incondicional y tan grande que siente por el pueblo de Israel.
aún con el ser humano, o a veces el corazón del ser humano, del pueblo de Israel, que a veces es un corazón que es pareciera como que nunca ha encontrado satisfacción en su corazón. Hablando de placer, el placer puede llevar a muchos lugares a nuestro corazón donde posiblemente no podemos encontrar satisfacción. Sin embargo, aún con todo eso, la insatisfacción del corazón del ser humano, con todo eso, Hashem se muestra siempre bueno para perdonar y para restaurar a su pueblo. No solamente eso, sino que hay algo en lo que Hashem también actúa para proveer la forma o la manera de que el pueblo de Israel siempre se acerque a Él. Es siempre la constancia de Hashem, porque el pueblo de Israel siempre sepa cuál es el amor que Hashem tiene para él. Y una de las muestras de que Hashem ha sido bueno con el pueblo de Israel es precisamente la salida de Egipto. En la salida de Egipto está la historia de Israel, y es una historia en la que Hashem interviene en gran manera. Es una de las historias donde Israel ve la mano poderosa de Hashem. Es una de las historias donde Hashem actúa, inclusive, escuche bien, violando todas las cosas naturales. Ha violado las leyes naturales. Todo solamente porque está en la mira de su pueblo Israel. Y para hablar de la salida de Egipto o salida de Mizraim, debemos recordar que el inicio del pueblo de Israel se inició precisamente con el patriarca Abraham. ¿Verdad que sí? ¿Estamos bien? Se inició con el patriarca Abraham. Al patriarca Abraham llamó Hashem y le dijo: sal de tu casa, tu parentela, tu país. ¿Por qué? Porque había idolatría. Donde Avinu Abraham estaba, donde él vivía, donde él creció. Y Hashem se mostró al patriarca Abraham y le dijo: sal de la tierra de tus padres. Y dio promesas a Avinu Abraham, Hashem a Avinu Abraham. Promesas como le iba a dar un nombre, promesas como lo iba a hacer una gran nación, como le iba a dar en herencia una tierra prometida. Sin embargo, cuando escuchó todas esas promesas el patriarca Abraham, llegó un tiempo donde el patriarca Abraham no podía ver precisamente que de su descendencia iba a surgir una gran nación. Y como no podía ver eso, el patriarca Abraham en algún tiempo consultó con Hashem para decirle: ¿cómo es que yo voy a tener una herencia tan grande como las estrellas o como la arena del mar si no tengo ninguna persona que me pueda heredar? Entonces Hashem respondió a Avinu Abraham. Esto está en el libro de Bereshit. Si tienen sus escrituras, podemos mirar el libro de Bereshit, capítulo 15, de los versos 1 en adelante. Y vamos a mirar cómo fue el inicio de este llamado de Avinu Abraham, promesas que había hecho, y también en este pasaje vamos a mirar cómo
cómo es que Hashem da a conocer al patriarca Abraham que el pueblo de Israel iba a llegar a esclavitud, iba a llegar a un país donde iba a ser esclavo y donde iban a tratarlo mal. Vamos a mirar por favor entonces en el libro de Bereshit 15:1 en adelante. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Hashem a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Adón, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no tengo o no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Hashem diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo así: así será tu descendencia. Y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Adonai que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Adón, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: trae una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó él todo esto y los partió a la mitad y puso cada mitad al frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Escuche el verso siguiente, 13. Entonces Hashem dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será allí esclava. Allí será oprimida 400 años. Mas también la nación con la cual servirá, juzgaré yo. Y después de esto saldrá con gran riqueza, y tú vendrás a reunirte con tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y desde aquí Hashem, aunque había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser muy grande, en este tiempo cuando Hashem iba a hacer pacto con Abraham, también le dio a conocer que su descendencia iba a estar o habitar una tierra ajena y que ellos iban a ser esclavizados. Y ese inicio del que Hashem dijo a Abraham de que iban a ser esclavizados en tierra ajena, se dio precisamente con Joseph. Se dio cuando la familia de Joseph llegó precisamente a Egipto. Aunque en inicio Joseph fue llevado a Egipto cuando fue vendido por los hermanos, y llegó a ese país y llegó como esclavo. Entre todas las travesías y entre todas las cosas que atravesaba Joseph, cosas que habían llegado a su vida y que posiblemente eran cosas que quizás terribles, quizás malas a su vida, aún con todas esas cosas, dice la Torah que Hashem estaba con él en todas esas cosas. En el tiempo donde Joseph estuvo en Egipto, los últimos 2 años de Joseph en Egipto fue cuando Faraón
tuvo un sueño. Y en el sueño de Faraón soñó 7 vacas gordas y también 7 vacas raquíticas. ¿Se recuerdan? ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Bueno, una vez que soñó Faraón, en todo Egipto no hubo una persona que pudiera dar interpretación de ese sueño a Faraón. No hubo ninguna persona. Los últimos 2 años de Joseph en Egipto, cuando estaba como esclavo y estaba inclusive en la cárcel, mandaron traer a Joseph, y cuando mandaron traer a Joseph, él fue el que interpretó el sueño de Faraón. Claro, por medio de Hashem, porque Hashem fue el que le dio a conocer la revelación a Joseph. Resulta que en la interpretación de este sueño había 7 años. Los 7 años primeros iban a ser ¿de qué? ¿De qué? Abundancia. Los otros 7 años iba a ser ¿de qué? Sequía. Escasez. No iba a producir nada la tierra, ¿verdad que sí? Resulta entonces que cuando pasan los 7 años que había abundancia, Egipto fue el único país que se preparó para toda esa hambruna que iba a estar más adelante. Gracias a un siervo de Hashem que fue Joseph y que dio interpretación a Faraón, y de esa manera se prepararon para los tiempos o los años en que iba a haber sequía. Solamente el país de Egipto fue el país que logró prepararse. Todos los demás países alrededor de Egipto no había país preparado. Es por eso que todas las naciones de diferentes lugares llegaban precisamente a Egipto, donde Egipto tenía de más y podía vender. Esa hambruna o esa sequía afectó al patriarca Jacob, a sus hijos, su familia. Y cuando esa hambruna estaba, fue cuando el patriarca Jacob mandó a sus hijos a Egipto para comprar grano o para comprar comida. ¿Se recuerdan? De ahí, cuando los hermanos fueron, conocieron a Joseph. Una vez que conocieron a Joseph, ustedes recuerdan la historia que es tan emotiva acerca de Joseph, de sus hermanos, la reconciliación de ellos, y también cuando Joseph manda traer a su padre y a sus familiares. Y cuando llegan a Egipto, Joseph conoce absolutamente todas las cosas que hay en Egipto. Joseph, cuando manda traer a su familia, tiene una especie como, digámoslo así, un plan estratégico. Primero, para que la familia no llegara precisamente en donde estaba el país de Egipto, y que era el lugar donde había mucha idolatría, era una cultura, dicen algunos, Egipto era el lugar donde si alguien puede descender tan bajo, era Egipto. Un lugar totalmente fuera de lo que es el asunto de la espiritualidad. Y cuando llegó la familia de Joseph, no llegaron ahí donde se concentraba todo ese asunto, sino que fueron a otro lugar. ¿Se recuerdan cómo se llamaba? Goshen. Joseph los mandó a otro lugar. Miren por qué. Egipto se consideraba uno de los países más destacados, una cultura avanzada, una cultura donde inclusive se producía la literatura, la música, y también en ese
lugar en Egipto había personas que eran realmente genios en cuanto a las matemáticas. Había en Egipto también mucha arte para curaciones, para curarse de cualquier tipo de enfermedades, infecciones y cualquier cosa que llegara a la gente en Egipto. Había mucha arte para poder dar curación a todo tipo de persona y a cualquier tipo de enfermedad. Recuerdo una vez platiqué con un universitario, me dijo que en algún tiempo estudiaron el país de Egipto y la historia de esa civilización. Él me comentó que en el país de Egipto inclusive elaboraban una especie como de esferas, donde ellos, no sé cómo lo hacían, pero podían hacer que esas esferas o esas cosas redondas que ellos hacían, podían reproducir luz. Y cuando era realmente eso que ellos hacían o elaboraban, para que por las noches ellos también tuvieran luz y no estuvieran a oscuras. En el asunto de la espiritualidad, el pueblo de este país de Egipto era un país, se le consideraba el país de la idolatría. En este país también había mucha hechicería, brujería, magia. Cada árbol, cada piedra, cada casa en Egipto estaba bañada de sangre por tanto sacrificio que hacían o había en Egipto, porque la idolatría era grande, en gran manera, y Egipto se consideraba el país más destacado, pero en el asunto de lo espiritual, el más idólatra. Escuché una vez un shiur del Jajam donde dice que tanta era la magia o la hechicería que había en el país de Egipto que los egipcios tenían la habilidad de cambiar la apariencia de un animal por otro. Y se cuenta de la historia de un judío que una vez compró un burro. Y cuando compró ese burro, se dice o se cuenta que cuando ese judío pasó por un río por ahí pequeño, el burro perdió su forma, perdió la apariencia de burro y se convirtió en lagartija. Entonces, tanto era el asunto de la idolatría, la hechicería y la brujería en Egipto que llegaban hasta esos grados. Otra cosa interesante también es que cuando se habla precisamente de Egipto en cuanto a la idolatría, había un animal muy particular que los egipcios adoraban. Y esas eran las ovejas, los corderos o borregos, como usted les conozca. Y esta es otra de las razones por las cuales Joseph estratégicamente también dice a sus familiares que cuando llegaran y se presentaran a Faraón, le dijeran a Faraón que el oficio de ellos era de pastores, que cuidaban rebaños, precisamente porque las ovejas eran un dios para el pueblo de Egipto. Y de esa manera, estratégicamente, Joseph logra que su familia esté en un lugar que está apartado de todo ese asunto de idolatría, brujería y hechicería. ¿Cómo se llamó el lugar donde llegó la familia de Joseph? ¿Qué fue? Egipto. Sí, pero estuvieron en Egipto, sin embargo Joseph los mandó a otro lugar. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Goshen. Estratégicamente, en otro lugar apartado.
donde inclusive en Goshen había mucho pasto, muy verde, todo inclusive para que la familia de Joseph estuviera completamente bien y no tuviera que estar involucrado con todo el asunto de los egipcios. En ese tiempo, cuando estuvo el pueblo o la familia de Joseph, que fueron 70, recuerden ustedes que hay varias, posiblemente una controversia entre si fueron 70 o si fueron 75, hay diferentes versiones. El caso es que todos ellos que llegaron a Egipto estuvieron en un lugar apartado y cuando pasó el tiempo ellos fueron creciendo. Me refiero en número. Fueron creciendo en número y estas familias que estuvieron en Goshen estuvieron por mucho tiempo, estuvieron muy bien. Todo era muy bueno. De hecho, hay comentarios que dan los sabios de Israel de que en el tiempo cuando estaban en Goshen estuvieron ahí y hicieron también escuelas para estudiar la Torah, para que no pasara absolutamente nada de algún tipo de asimilación que tuviera que ver con los egipcios. Sin embargo, al pasar del tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba ya establecido en Goshen, resultó algo interesante. El pueblo de Israel en todo ese tiempo se asimiló al país, se asimiló a los egipcios. Dice Rashi en un comentario que se da en el libro de Shemot 13:8 que los hijos de Israel estaban armados cuando salieron de la tierra de Egipto. Y aquí hay, dice Rashi, una palabra que se llama Hamushim. Hamushim. Esta palabra la explica Rashi, dice que está basada en un midrash, que significa divididos por 5. En otras palabras, uno de cada 5 de los israelitas que abandonó a Egipto, ellos estaban ahí. 1 de cada 5 abandonó, mientras que 4, dice Rashi, fueron los que querían quedarse precisamente en Egipto. 4, decía él, son los que se consideraron como malvados. Y a estos, dice Rashi, fueron los que mató a Hashem en la oscuridad de 3 noches para que los egipcios no pensaran que Hashem estaba también castigando al pueblo de Israel, sino que Hashem castigó a estos malvados en un tiempo donde hubo oscuridad por 3 días y fueron muertos precisamente en esos 3 días. Sigue explicando Rashi y dice: entre el pueblo judío o en el pueblo de Israel de esa generación había este tipo de gente malvada, pero también había otro asunto. Y él hace como una afirmación increíble. Dice: 4/5 del pueblo judío quería quedarse en Egipto. ¿Puede mirar eso? De 5, 4 querían quedarse en Egipto. Pero la pregunta, ¿por qué? Y es que, en efecto, se dice del pueblo de Israel que llegó un tiempo donde fueron asimilados a los egipcios a tal grado que no querían salir de Egipto, aún que sabían que Hashem había mandado a Moshe para liberar al pueblo de Israel del maltrato
de los egipcios. Y 4 de cada 5 quería quedarse. ¿Cómo ve usted esa situación? Son muchos, ¿verdad? Imagínense, 4 de cada 5 son muchos. Llegó a un tiempo muy terrible, donde el pueblo de Israel estaba tan asimilado. Pero ahí les voy a comentar algo, ¿verdad? Pueden pensar ustedes que aquí en Estados Unidos, un país multicultural, llegamos aquí de diferentes países, aquí a este país. Muchas veces la razón por la que nos movemos de los diferentes países es ya sea porque se cree que aquí se puede tener mejor vida, o aquí uno se puede hacer rico, o va a cambiar inclusive el estatus social, quizás de diferentes países, donde quizás en países hay mucha guerrilla, corrupción y todo ese tipo de cosas. Y mucha gente opta por venirse a este país. En este país, donde muchos ya crecieron en generaciones, ya hay otros que nos precedieron y ya están establecidos en este país. Hay otros que continúan viniendo, pero los que ya están establecidos, imagínense esto, que Trump pueda decir, se ha hecho ya esta ley y va a quedar fijada de que en adelante cualquier persona que no sea legal aquí en este país tiene que regresar a donde su país de origen. ¿Cómo ven ustedes? ¿Regresarían? ¿Cómo ven ustedes de parte de Trump? ¿Es un malvado? No. ¿Sí? ¿Cómo se puede ver Trump? El caso es que pueden mirar esto. En este país donde posiblemente ya por generaciones ha habido personas y se han establecido, no ven la posibilidad de rehacer sus vidas en su país de origen. No puede verse. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Sería difícil un comienzo en su país de origen cuando aquí ya está establecido, han cambiado inclusive el idioma a las nuevas generaciones, unos ya les hablan español y otros dicen que no entienden el español, o otros en sus diferentes idiomas, generaciones que ya han estado aquí, han sido establecidas. Sería muy difícil que esas personas tuvieran que volver a sus países, porque sería realmente difícil iniciar una nueva vida en su país de origen. ¿No creen así? ¿Lo creen así? Imagínense el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que estaba tan asimilado en este país de Egipto y que de repente les dicen, vengo en nombre de Hashem para liberar al pueblo de Egipto. ¿Y a dónde vamos? Pues no van a ir al país de su origen, vamos a ir al desierto. ¿Qué opinan? Difícil, ¿verdad? En un desierto, la posibilidad de la sobrevivencia está muy, pero muy baja. ¿Está de acuerdo conmigo? Imagínense el pueblo de Israel escuchar. ¿A dónde nos vamos, Moshe? Pues no tenemos un país todavía. Vamos a ir al desierto. ¿Pueden mirar eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué hay de nuestros animales? ¿Cómo va a ser la sobrevivencia en el desierto? La asimilación del pueblo de Israel en Egipto hizo que optaran precisamente por quedarse. Muchos optaron
por quedarse en este país de Egipto. En el tiempo donde hubo esta asimilación y donde llegó precisamente Moshe para hacer saber a Faraón que iba a liberar a su pueblo, cuando Moshe llegó a Faraón, las cosas se pusieron todavía más difíciles. Más difíciles. Hay una, ¿cómo se dice? Hay un dicho, ¿se dice así? Un dicho. Dice que hay, o cayó la gota que derramó el agua. ¿Perdón? El vaso. A ver, ¿alguien me puede decir para no quedarme con la duda? La gota que derramó el vaso. Oh, la gota que derramó el vaso. Gracias. La gota que derramó el vaso en Egipto fue cuando dijo Moshe a Faraón: deja salir al pueblo para que vayan a servir a Hashem. Dijo Faraón: no van a salir, y no solamente no van a salir, sino que estos van a seguir haciendo la misma cantidad de ladrillos, y ahora los van a hacer sin paja. Hay un midrash que dice que esa última gota que derramó el vaso fue cuando los egipcios forzaron inclusive al pueblo de Israel a echar a sus hijos en los moldes para que pudieran completar los ladrillos que Faraón había querido que el pueblo de Israel hiciera. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Esto hizo inclusive que el clamor del pueblo de Israel subiera hasta Hashem. Y que Hashem escuche o haya escuchado su clamor. Y también dijo Hashem: he escuchado el clamor de los hijos de Israel, y también he recordado el pacto que hice a mi siervo Abraham. Hashem se movió, ¿verdad?, a misericordia, y Hashem hizo todo lo que tenía que hacer para que pudiera liberar al pueblo de Egipto. Y esta es una de las razones por las cuales la historia de Pesach es una de las más grandes y conocidas por todo el mundo. No hay religión que no conozca esta historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. No hay tal. El clamor del pueblo hizo que Hashem recordara también el pacto, y entonces Hashem da a conocer que va a haber la salida del pueblo de Israel. Hashem mandó 10 plagas, ¿se recuerdan que sí? 10 plagas. La última plaga era muerte de los primogénitos. En esa misma noche, ¿qué tenían que hacer el pueblo de Israel? Matar un cordero. Tenían que matar un cordero, tenían que quemarlo, tenían que comerlo, tenían que estar preparados, dice la Torah, con cinto y con sandalias para cuando tuvieran que salir. Tenían que estar preparados. Otra de las cosas por las cuales el pueblo de Israel también iba a ser liberado era precisamente porque la sangre de ese cordero iba a estar en los dinteles de las puertas y también en el marco o la parte de arriba. Y esa sangre iba a ser la que iba a ser una señal de que en efecto los que pusieran la sangre son los que querían salir de Egipto. Sacrificar el cordero
era dar muerte al Dios de los egipcios. Comer todo el animal, todo el cordero, desde la cabeza hasta las patas, comer todo el animal y que no quedara nada. Eso significa que tiene que ser desaparecida todo ese acto de idolatría con ese cordero. Tenía que ser por familia, porque cuando ellos estaban por familias, imagínense ustedes, si Rashi dice que de 5, 4 se querían quedar, tuvo que haber algo que salvara principalmente a las familias. A las familias. Por eso es que tenía que ser inclusive por familias. Y cuando se da precisamente esta salida de Egipto, vamos a mirar en el libro de Shemot, capítulo 12, 1 en delante. ¿Lo tenemos? Dice así: habló Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primer mes de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará consigo un número de personas conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, y el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada a fuego, pan sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán, y ninguna cosa comeréis de lo cual, comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino que asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis en él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es Pesach de Hashem. Pues yo pasaré aquella noche en la tierra de Egipto, e diré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Hashem. Y la sangre será por señal en las casas de vosotros, donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será una memoria en la cual celebraréis con fiesta solemne para Hashem durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. Hasta ahí la cita. Entonces, este es prácticamente el mandamiento de Hashem que dio a conocer a Moshe y a Aarón para que pudiera decirle a toda la congregación de Israel que era
una noche donde ellos tenían que estar preparados para salir. Entonces, vamos a mirar la celebración de Pesaj. Primero, ¿qué es Pesaj? ¿Qué es Pesaj? Saltar, ¿no? Saltar, Brincarse. brincar, Sobre, alto, sobre, alto. Vamos a mirar algunas interpretaciones de los sabios de Israel en cuanto a Pesaj. Definición de la palabra Pesaj e interpretaciones. Dicen, los sabios de Israel dicen que este nombre para la festividad de Pesaj está basada en una interpretación de la palabra pasaj, que quiere decir como saltear, quiere decir como o saltar, y esto es la festividad de Pesaj. Esto sería porque en esta festividad Hashem salteó de algo. En inglés está la palabra Passover, que también tiene algo muy cercano, ¿verdad? A saltear. Pasarse. ¿Perdón? ¿Cómo pasarse de largo? Pasar de largo. ¿Perdón? Pasar sobre. ¿cuál es la palabra que dijiste que es saltar, saltear? Viene de la palabra pasaj. El Targum Ognelos y el Rabino Abraham, entre otros, tiene otra interpretación diferente al significado de la palabra Pesaj. El Targum dice que Pesaj es un verbo y que este verbo no significa saltear o pasar, sino cuidar o proteger. Y este verbo se aplica más que nada cuando se trata de cuidar algo o cuidar a alguien que es de importancia para usted. También explica un rabino, Eben Ezra, en un comentario de la palabra Pesaj, dice que esta palabra tiene alguna connotación con una palabra que es compasión por los primogénitos, por los judíos, y esta palabra que es una fiesta de Pesaj se cita también en el libro del profeta Yeshayahu o Isaías en el capítulo 31, verso 5, donde Pesaj es un sinónimo de cuidar, de salvar o de proteger. Entre otras cosas, el significado de Pesaj es básicamente el inicio de la liberación de este primer exilio de los hijos de Israel en la tierra de Misraim. Dice el Zohar: la esclavitud de Egipto es la pérdida de capacidad del ser humano. Es esclavitud de una conciencia limitada. Y el Zohar dice: Pesaj es la restauración de esa capacidad y de esa conciencia limitada que había en los hijos de Israel. Vamos a dejar hasta aquí porque se nos ha terminado el tiempo, pero quiero recordarles que vamos a tener varios estudios consecutivos en los que vamos a tratar todo el asunto de Pesaj, el ritual de Pesaj, quién puede participar de Pesaj, por qué no. Vamos a tocar inclusive algún tipo de cosas a las cuales tienen mucha connotación con principalmente la vida del Mashiach, que es el Mashiach. Recuerde usted, hay religiones, principalmente el catolicismo romano, que considera al Mashiach como el Cordero Pascual. Y en base a eso, ellos también tienen algún tipo de ritual a cada tiempo que hacen cada día de reunión de ellos, que es el domingo, donde ellos tienen
también una especie como de galleta redonda, la levantan y dicen que se convierte el cuerpo de Cristo, y también levantan la copa y también es la sangre de Cristo. Vamos a mirar esos conceptos también de si es el cuerpo que nosotros comemos o es la sangre que nosotros comemos, o de qué está hablando la Escritura. Y principalmente el Mashiach, cuando dijo a sus talmidim, este es mi cuerpo, coman de él. Y también dijo una verajá, y también lo hizo por el vino y dijo, esta es mi sangre. Vamos a ver por qué el Mashiach dijo eso a sus talmidim. Y entre otras cosas, espero que sea de bendición para todos, y les recomiendo que mantengamos estos estudios que van a ser consecutivos para que podamos tener toda la esencia de lo que es la pesa hasta el Mashiach. Amén. Shalom, shalom a todos.